Ahora me gustaría presentar a José Cabeza Barrera, que es el jefe de servicio de farmacia en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio, quien hablará del impacto que ha tenido la introducción de los antivirales de acción directa. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Joan Carles la invitación a participar en esta jornada. Y por mi parte voy a hacer un breve recorrido a los principales hitos que se han producido en el desarrollo de los tratamientos para la hepatitis C, principalmente enfocado a los aspectos relacionados con los pacientes, con la salud pública y también con los aspectos económicos que ha supuesto esta revolución farmacológica en los tratamientos. Podemos distinguir varias fases en el desarrollo de medicamentos para la hepatitis C, que la podíamos distinguir hasta el año 2011 y después del año 2014. Y la eficacia que tenían estos tratamientos, pues hasta el año 2011 pues era relativamente baja o bastante baja, ya que la combinación más favorable en el año 2011, que era el interferón pegilado y la ribavirina, obtenía una tasa de respuesta viral sostenida como máximo del 70%. Y ya posteriormente, a 2014, con las combinaciones libres de interferón, conseguimos tasas de curación prácticamente mayores del 90% y casi del 100%. En cada una de estas fases, los pacientes estaban sometidos a tratamientos que producían una serie de circunstancias que necesitaban de la colaboración de los profesionales para su adecuada gestión. Cuando en el 2011 los pacientes los tratábamos con interferón pegilado y ribavirina, pues sufrían muy mala tolerancia y sufrían bajas tasas de curación, con lo cual los pacientes tenían que ser muy conscientes y motivados para mantener un tratamiento que le producía efectos secundarios muy llamativos como malestar general, trastorno psiquiátrico o anemia, y con la circunstancia de que obtenían una tasa de curación en el mejor de los casos del 50% después del tratamiento de un año, y que a veces tenían que volver a repetir con el sufrimiento personal que esto implicaba para ellos. Cuando aparecen en el 2011 los nuevos tratamientos antivirales de acción directa, son aquellos medicamentos que son capaces de interferir en el ciclo de replicación viral, y los medicamentos que han aparecido desde el 2011 hasta la actualidad se clasifican en esos tres grupos: inhibidores de la proteasa, inhibidores del NS5A o inhibidores de la polimerasa. Y actualmente el tratamiento se basa en un inhibidor de la proteasa más un inhibidor del NS5A o un inhibidor de la polimerasa junto con un inhibidor de la NS5A. El hito primario que se produjo fue en el año 2011, cuando MSD y Janssen pusieron en el mercado estos dos medicamentos, que era el Boceprevir y el Telaprevir. La primera vez que aparecían medicamentos que interaccionaban directamente con la replicación viral, pero por contra solo eran útiles con el genotipo 1 y además iban junto con interferón pegilado y ribavirina. Estos fármacos desarrollados en 2011 desaparecieron rápidamente del mercado cuando aparecieron las nuevas opciones terapéuticas mucho más eficaces. Estos fármacos mejoraban hasta un 70% la eficacia, pero por contra incrementaban de forma muy importante los efectos adversos, ya que no solo tenían el interferón y la ribavirina con sus efectos adversos, sino que incluían efectos adversos potencialmente graves dermatológicos como Telaprevir, y además se tomaba una gran cantidad de medicamentos cada día, hasta 9 cápsulas, durante mucho tiempo, con lo cual hacía falta una motivación a los pacientes, pero por contra, como eran fármacos difíciles de conseguir en ese momento y con unos criterios muy estrictos de selección, los pacientes estaban muy motivados para cumplir el tratamiento y había que ayudarle en el manejo de los efectos adversos y proporcionarle estrategias de apoyo para mejorar la adherencia. El hito principal se produjo en el año 2014, con la aparición en el mercado de Sofosbuvir. El Sofosbuvir era pangenotípico, servía para la hepatitis C de genotipo 1 al 6, y en aquel momento se combinaba con interferón pegilado, pero posteriormente aparecieron otros medicamentos en el mercado y la combinación fue libre de interferón, ribavirina y se administraba en ciclos cortos. En ese momento, en el 2014, apareció
Simeprevir por parte de Janssen, Daclastavir por parte de Bristol y también una combinación de Ledipasvir, Sofosbuvir por parte de Gilead. Y surgió una circunstancia que apareció un medicamento muy potente. Pasamos de, como hemos comentado, eficacia del 67, como máximo de un 50%. Cuando se le añadió Boceprevir o Telaprevir pasábamos al 75%. Y en este momento, la combinación de interferión pegilado más ribavirina más sofosbuvir llegaba a un 90% de eficacia. Después las siguientes combinaciones llegaron casi al 100% de eficacia en la respuesta viral sostenida. Estas combinaciones libres de interferón pues eran tratamientos muy efectivos, bien tolerados, con muy pocas dosis, con muy poca duración del tratamiento, lo que facilitaba mucho la adherencia y el éxito del tratamiento. Y nuestro objetivo en la atención a los pacientes era informarlos, promocionar la adherencia, resolver sus dudas y detectar posibles interacciones y mantener la motivación. Esto que parece que todo es positivo, un fármaco muy potente que cura a los pacientes, que se administra en muy pocas dosis y durante solo 8 o 12 semanas, pues produjo una circunstancia de gran conmoción o gran circunstancia en la salud pública española, ya que se comercializó a principios del 2014, pero cuando se financió en octubre del 2015, perdón, del 2014, pues se pusieron unos criterios muy restrictivos, ya que el coste en aquel momento del fármaco era muy alto. Y esta noticia que apareció en enero del 2025, pues hablaba de que un año entre la esperanza y la desesperación, ya que decía que un año después solo los pacientes más graves tienen acceso al medicamento debido a su elevadísimo coste. Y, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hepatitis C se encerró en el hospital 12 de octubre reclamando el acceso. Con lo cual, vemos que una solución desde el punto de vista de asistencia a los pacientes crea un problema de gestión muy importante a los sistemas sanitarios públicos. Tanto es así que hubo manifiestos de profesionales, en el 2014 hubo un manifiesto de profesionales andaluces, médicos, enfermeros y diferentes colectivos que reclamaban, esto no se suele producir muy frecuentemente, que reclamen a la industria farmacéutica que ponga unos precios acordes a la capacidad financiera de los sistemas sanitarios públicos. Y dicen que nos parece inaceptable el establecimiento de precios tan elevados para medicamentos que son necesarios para curar la enfermedad de los pacientes y que no encuentran motivos para que el coste sea tan alto. Por parte del Ministerio de Sanidad se establecieron planes. En el año 2014 se estableció la estrategia terapéutica de priorización para el uso de antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C, donde se seleccionaban los pacientes a los cuales se iba a tratar con financiación pública, y por parte de Andalucía, que esto también es excepcional, que se establezcan por parte de la Consejería de Salud y la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía varios planes en el cual en el 2012 se establecieron las recomendaciones de uso de Boceprevir y Telaprevir. En el 2014 los criterios de selección de agentes antivirales directos para los pacientes con hepatitis C en situación grave, y ya en el 2015 es cuando se hizo o se dio un acceso universal al tratamiento de todos los pacientes y se establecieron los criterios de selección de agentes antivirales directos para los pacientes en tratamiento con hepatitis C. Posteriormente, en el año 2016, Gilead presentó la combinación Sofosbuvir-Velpatasvir Epclusa, que es una de las que se utiliza actualmente. La mayoría de todos estos medicamentos han desaparecido, o bien porque se han retirado del mercado porque ya no se usan. Actualmente se usan dos. Una es la que he señalado en azul, que en el 2016 se comercializó y es pangenotípica para todos los pacientes con genotipo 1-6 mayores de 6 años en monoterapia. Se comercializó también por parte de MSD el Vasvir Glazoprevir, por parte de AVI en Vitasvir Paritaprevir Ritonavir. También en el 2015 Dasabuvir, y en el 2017 se comercializaron otros dos fármacos que son los que permanecen ahora mismo en el tratamiento de los pacientes. La combinación Glecaprevir Pibrentasvir, que es Maviret, y la combinación denominada
Velpatasvir, Sofosbuvir, Bocevi, que es la que se utiliza en pacientes con fracaso previo a otros antivirales de acción directa. Con esto quiero reseñar que este mercado que apareció en el 2011 con participación de grandes multinacionales ha quedado relegado a 2 laboratorios únicamente, como son AbbVie y Gilead, que son los que actualmente participan en el desarrollo de estos fármacos y los tienen en el mercado, y el resto de investigaciones han quedado desechadas o se han dedicado a otros aspectos porque el mercado farmacéutico relacionado con la hepatitis B tuvo su boom en el año 2015 y 2016, como veremos ahora, y posteriormente se ha estabilizado y con estrategias como la erradicación, pues probablemente vaya en descenso a continuación. ¿Qué supuso en España el tratamiento de la hepatitis C? Pues entre 2014 y 2016, principalmente entre 2015 y 2016, España gastó 1.712 millones de euros en el tratamiento de la hepatitis C, que en el caso de Andalucía supuso el 11% del gasto farmacéutico, con lo cual este desafío que supuso para la administración pública, para los sistemas sanitarios, la financiación, pues fue muy importante. El 11% del gasto es mucho más, por ejemplo, del gasto de los tratamientos oncológicos para una sola patología y para un momento tan corto y tan concreto del tiempo. He recopilado esta información que publica el Ministerio de Sanidad de cuántos pacientes se han tratado de hepatitis C entre que se comercializó Sofosbuvir y el año diciembre de 2023, y se han tratado unos 160.000 pacientes en España. En alguna reseña ponía que en España había 800.000 pacientes con infección por virus de hepatitis C, y antes comentándolo con Federico, pues él considera que debe de haber unos 600.000 pacientes, ¿no? Con hepatitis C. Pues se han tratado 160.000. Y en nuestro hospital, en el Hospital Clínico San Cecilio, que atiende a una población de unos 400.000 habitantes, pues recopilado qué ha pasado con los tratamientos desde el año 2012 al 2024, y tuvimos un pico en el 2015 y en el 2016, que se alcanzaron casi los 300 pacientes en tratamiento, la columna amarilla, y en ese año gastamos casi 8,5 millones de euros en el tratamiento de la hepatitis C, lo que supuso casi el 20% del presupuesto del hospital en ese año. Posteriormente se ha mantenido en unos 55 o 60 pacientes cada año, que es lo que se están tratando actualmente. En nuestro hospital hemos tratado entre el 2012 y el 2014 1.172 pacientes, que han costado 18 millones y un poco más, con un coste por paciente total de unos 15.500 euros. Sobre todo porque en los primeros años el coste era muy superior y es cuando se trataron a más pacientes. Yo creo que ahora estamos en una situación en la que abordar la erradicación de la hepatitis C no tiene un coste muy significativo. Los tratamientos cuestan actualmente unos 6.000 euros por paciente, y como se están tratando unos 55 pacientes, pues abordar más pacientes pues no supondría, desde el punto de vista de la salud, de la sanidad pública, un gran inconveniente. Claro, nosotros como farmacéuticos atendemos a los pacientes para conseguir el mejor resultado terapéutico. Nuestro objetivo es conseguir un tratamiento o los tratamientos que sean seguros, eficaces, eficientes y adecuados al paciente. Y el objetivo que pretendemos se consigue con una serie de estrategias que implica el seguimiento farmacoterapéutico, la información, la educación al paciente, la participación y coordinación con el equipo asistencial y la dispensación. Digamos que todo este procedimiento o proceso es el que hacemos cuando atendemos un paciente en nuestra unidad de atención a pacientes externos, paciente ingresado o paciente de hospital de día. Y el objetivo que tenemos último es contribuir a la adecuación de los tratamientos que se hagan de acuerdo a la evidencia científica y a las características individuales de los pacientes, que garanticemos la equidad y la continuidad asistencial en la farmacoterapia y que consigamos mejorar la seguridad y la adherencia a los tratamientos. Esto es un reto descomunal porque, no sé si conocéis, casi todos los nuevos medicamentos que se comercializan en España son muy específicos, casi todos están destinados a grupos concretos de pacientes y casi todos están destinados al hospital. Con lo cual nos encontramos que cada año el número de pacientes crece y el presupuesto asignado a estos pacientes pues también crece. Para que tengáis una estimación, en el año 2000
2024, los medicamentos hospitalarios le costaron al Servicio Andaluz de Salud casi 1.500 millones de euros, de los que los pacientes ingresados, todo el funcionamiento del hospital, los quirófanos, las urgencias, la UCI, la microbiología, todo costó en medicamentos unos 186 millones de euros y los pacientes externos costaron 1.263 millones de euros, el 87,2% del presupuesto. Y para poner en perspectiva cuántos pacientes de hepatitis C estamos en tratamiento, pues los hospitales andaluces tratamos con medicamentos de uso hospitalario 273.000 pacientes, oncológicos y oncohematológicos 61.000, pacientes con tratamiento de VIH 23.500, terapia biológica en reumatología 21.800, terapia biológica en dermatología 15.000, terapia biológica en digestivo 13.500, con esclerosis múltiple 9.300 y con hepatitis C tratamos 1.143 pacientes que costaron 7.769.000 euros y un coste por paciente de 6.815. Con lo cual, poniendo en perspectiva, se ve que la hepatitis C pues, es una patología que afortunadamente se ha conseguido, gracias al trabajo colaborativo de todos los profesionales, controlar, que esté en una tasa de tratamiento muy estable en los últimos años y que tenga un coste más o menos asumible por los sistemas sanitarios. Un aspecto muy importante con el que tratamos en los servicios de farmacia es la equidad. Y aquí no se ve muy bien, pero el Ministerio de Sanidad es el que determina en España los criterios de financiación de los medicamentos. Y afortunadamente disponemos de una plataforma que se denomina Bifimed, que es el punto de encuentro donde todos los actores que participan en el uso del medicamento, profesionales sanitarios, médicos, farmacéuticos, enfermeros, los pacientes, la industria farmacéutica y la administración sanitaria tienen el mismo concepto de en qué condiciones se financia cada uno de los medicamentos. Lo cual es muy importante porque cada vez más la ficha técnica del medicamento no se corresponde totalmente con los criterios de financiación, que suelen ser más restrictivos y más adaptados a lo que supone el sistema sanitario público. Y aquí, como criterio de equidad, tenemos esta página donde cualquiera puede acceder y saber los criterios para los cuales los medicamentos están financiados en la sanidad pública en España. Bueno, como lecciones aprendidas, resumen, que hemos evolucionado de medicamentos que necesitaban una gran motivación por la cantidad de efectos adversos en los tratamientos a una gestión integral de tratamientos eficaces, bien tolerados y de corta duración, que la atención farmacéutica intenta apoyar la adherencia, la educación terapéutica y la resolución de dudas y seguimiento activo, que se ha producido una importante mejora en la seguridad y la eficacia de los tratamientos, que contribuimos entre todos a la sostenibilidad y la optimización, adaptando el tratamiento a la evidencia científica y al perfil de los pacientes, y se ha conseguido un control de gastos, ya que el coste por paciente es muy reducido respecto a lo que suponía cuando se introdujeron en el mercado, y que somos una garantía de equidad asistencial, ya que garantizamos un acceso justo y equitativo en el sistema sanitario público, en nuestro caso de Andalucía y en general de España. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hay una pregunta en línea. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Nos comentan del chat de las personas que están visualizándonos con respecto a las patentes, especialmente hablando de Epclusa y Maviret, ¿cuál es el panorama actual? Pues en la Unión Europea las patentes suelen durar 10 años. Bueno, duran 10 años. Lo que pasa es que hay 10 años desde que se hace el primer registro hasta que... Y como son medicamentos del año 2014, pues probablemente ha habido extensiones de patentes porque han ampliado las indicaciones, y yo no sabría decirle ahora mismo, porque no lo he revisado, hasta cuándo existe la patente de Sofosbuvir y de los medicamentos que se han comercializado después. En cualquier caso, no debe de quedar un horizonte temporal muy largo porque llevan ya bastantes años en el mercado. Igual en el 2027 o 2028. ¿Alguno más en línea? ¿Alguien presencial?
¿Cuán difícil es hacer educación terapéutica desde un hospital a este número tan amplio de pacientes que en teoría tenéis? Porque desde un servicio de farmacia me refiero, desde un servicio de farmacia, ¿cuán difícil es llegar a hacer educación terapéutica, favorecer que tengan un seguimiento más adecuado de lo que tienen que hacer? Pues la verdad que es un desafío enorme, porque nosotros hacemos estratificación de pacientes y seleccionamos a aquellos pacientes que necesitan más requerimientos de atención farmacéutica. Pero es verdad que la atención, solo la atención a los pacientes es un desafío, porque nosotros atendemos aproximadamente a 10.000 pacientes cada año y al año siguiente tenemos aproximadamente un 10% más, que son 11.000 pacientes. Y afortunadamente la mayoría de los pacientes tienen tratamientos crónicos, con lo cual solo ingresan pacientes. Desafortunadamente los pacientes oncológicos son los que van desapareciendo por la evolución de esa patología, pero la mayoría de estas patologías crónicas solo tienen pacientes nuevos, con lo cual es verdad que es un desafío y nosotros intentamos priorizar pacientes y atender a los pacientes en función de sus características personales, psicológicas y del tratamiento que reciben. Es verdad que hay muchos pacientes que tienen ya un tratamiento crónico de muchos años y ellos son muy conocedores de su patología y procuramos hacerlos partícipes a ellos de su seguimiento. ¿Y cómo es la colaboración con atención primaria? En teoría, tendría que haber un seguimiento más directo desde la gente de los centros de salud. ¿Cómo es esa colaboración? Nosotros tenemos una colaboración estrecha con la atención primaria, pero es verdad que hay en el Servicio Andaluz de Salud, yo creo que casi toda España hay como una falta de información, ya que los tratamientos hospitalarios de casi 240.000 solo están disponibles en el hospital y el médico de familia no conoce, sino con un informe, que ese paciente está con ese tratamiento, porque Receta 21, que es el programa de atención primaria, es uno diferente del programa que hay en los hospitales, que hay un proyecto de desarrollo para que toda la información esté disponible, pero es verdad que ese volumen de pacientes con patologías crónicas y graves, pues el médico de familia, si no es porque el paciente se lo comunica o el médico activamente ve los informes en el DIRAYA, pues no hay un sistema en el cual toda la medicación de los pacientes esté en el mismo sitio y pueda verse por todos los profesionales sanitarios. Que eso que inicialmente era algo minoritario, pues cada vez hay más pacientes y seguirá habiendo más pacientes si no cambia la organización del sistema sanitario y de la atención farmacéutica. Pero es verdad que solo con atenderlo ya es un desafío, porque cada vez tenemos más pacientes, los pacientes hay que atenderlos adecuadamente y pues tenemos nuestras citas, pero cada día aparecen muchos pacientes nuevos diagnosticados o que vienen de la consulta directamente y eso. Procuramos priorizar para poderlos atender adecuadamente, pero es verdad que es un reto y una avalancha continua de pacientes, tanto desde el punto de vista asistencial como de gestión económica, lo que nos supone ese volumen de gasto tan importante. Hola, soy Lola Fernández. Tuve la suerte de hacer las prácticas del grado de farmacia en el hospital el año pasado. Estuve allí 3 meses. Y por eso pude ver de primera mano todo lo que era la atención farmacéutica. Y mi pregunta, bueno, iba un poco por la línea de Joan Carles, que me resultaba muy complicado, o sea, que veía que resultaba muy complicado con esa avalancha de pacientes tener tiempo suficiente para todo y para hacer una atención farmacéutica pues necesaria, ¿no? Claro, nosotros Sí. distinguimos los pacientes cuando inician el tratamiento, que específicamente los citamos en horario con un tiempo para dedicarle específicamente. Después en el seguimiento ya depende del tipo de patología, pero es cierto que deberíamos de tener más tiempo para poder atender a los pacientes. Pero nuestro servicio es diferente a cualquier consulta médica. Las consultas médicas se pueden cambiar de día porque el médico no esté. Nosotros siempre tenemos que atender a los pacientes porque si no, no tienen medicación. Quiero decir que al final termina con una dispensación, aparte de toda la información, pero el único punto en el que la medicación está disponible somos nosotros. Con lo cual, sea como sea, tenemos que atender a los pacientes. Y es verdad que deberíamos atenderlo con más tiempo,
hemos ido organizando las consultas para tener más disponibilidad, pero van por delante el número de pacientes que nuestra capacidad para atenderlos. Pero siempre en los inicios dejamos un espacio para que el paciente reciba la información, pueda consultar sus dudas, se le da información escrita y se le hace partícipe de lo que supone ese nuevo tratamiento que le va a acompañar durante muchos años de su vida. Ujú. Genial, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, por parte de la Corte de Estudiantes de Europa Health y la Escuela Andaluza de Salud Pública, le queremos entregar este reconocimiento y le agradecemos mucho su ponencia. Gracias por la invitación. Sí, con gusto.